Buenas noches, bienvenidos una vez más a Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Repasábamos el otro día, en aquel programa, lo que era el borrador que había redactado el Ministerio de Energía respecto al futuro Real Decreto de fotovoltaica de autoconsumo en España. Dicho borrador se había enviado a la CNE, a la Comisión Nacional de Energía, para que emitiera un informe. Bueno, pues hace 2 o 3 días la CNE ya ha emitido ese informe. Las noticias son buenas, parece ser, y vamos a repasar ese informe, pero no obstante, creo que podríamos repasar un poquito antes lo que eran aquellos 3 aspectos dentro del borrador que hacían inviable lo que era una instalación fotovoltaica de autoconsumo en España. Aquellos 3 aspectos eran los siguientes. Por un lado estaba el peaje de acceso. El peaje de acceso, ya contábamos con él, venía a ser ese canon que hay que pagar, pues porque toda instalación fotovoltaica, digamos que depende en cierta medida de la red, ¿no? Yo genero de día, la energía solar genera de día y de noche no, con lo cual de día genero, consumo, vuelco a la red y por la noche recupero de la red y consumo de la red directamente. Por lo tanto, ese peaje de acceso, digamos que ya estábamos contando con él. Con lo que no contábamos era con ese peaje de respaldo. Buenísimo lo del peaje de respaldo, buenísimo. El peaje de respaldo venía a decir que se iba a pagar otro canon precisamente por generar, consumir y nada más. Yo genero en mi propia instalación, consumo de mi propia instalación y sin tocar la red ni nada parecido, pago, porque sí. Bueno, pues este era el segundo aspecto, el peaje de respaldo. Es buenísimo, no me digas que no. Pero por si esto no fuera bueno, había un tercer aspecto y era el relativo al balance neto. Desde hace tiempo, desde hace años, veníamos esperando este Real Decreto Ley y lo conocíamos como el Real Decreto Ley de fotovoltaica de autoconsumo y balance neto. Bueno, pues ya no es de balance neto, porque resulta que en este borrador se lo cargaban de un plumazo. El balance neto, o net metering, viene a decir que si un mes me quedo largo, por ejemplo, y excedo en 20 kilovatios que se van a la red, bueno, pues si dentro de 2 meses resulta que ya es invierno y entonces genero menos, ahí tengo esos 20 kilovatios, las gallinas que entran por las que salen, para cogerlos ahí de la red. Digamos que había un margen ahí como de 12 meses para recuperar lo que yo había accedido, ¿no? Y así se está aplicando en otros países de Europa y demás. Bueno, pues en este borrador venía a decir que no se contemplaba el balance neto y además, ya que estamos hablando de ello, lo que vayamos a exceder de corriente se lo regalamos a la eléctrica, porque sí, con alegría. Bueno, pues estos 3 aspectos venía a mencionar aquel borrador redactado por el Ministerio de Energía. Bueno, pues en principio ya ha sido, como digo, emitido ese informe de la CNE, de la Comisión Nacional de Energía, y en principio es bastante extenso, pero vamos a ceñirnos a lo que toca estos aspectos que hacen inviable, respecto a ser aplicado ese borrador sería inviable una instalación fotovoltaica de autoconsumo. Bueno, pues los aspectos que tocan son los siguientes. Respecto al peaje de acceso, digamos que no dice gran cosa, pues bueno, porque tampoco hay mucho que decir, ya contábamos con ello y no hay mucho que decir. Asimismo hay otros países que ya lo aplican, era previsible. Pero respecto al peaje de respaldo, en principio lo considera discriminatorio. ¿Y por qué lo considera discriminatorio? Bueno, pues cojamos a un cliente de una compañía eléctrica que decide aislar su vivienda para pagar menos en calefacción, que decide utilizar lámparas de bajo consumo para pagar menos, para generar un ahorro. A ese cliente no se le va a aplicar un peaje de respaldo por ese ahorro, ¿verdad? Por lo tanto, si otra persona decide utilizar una instalación fotovoltaica de autoconsumo para ahorrar, no se le puede aplicar un peaje de respaldo precisamente porque sería discriminatorio, porque si yo utilizo esa instalación para ahorrar y a mí se me aplica ese peaje y al otro cliente no se le aplica, resulta discriminatorio. Bien, por otra parte también considera que haría inviables los proyectos. Como decía antes, si sumamos el peaje de respaldo más el de acceso más el regalarlo excedente a la compañía eléctrica, al final me sale más caro el kilovatio
que me proviene de una instalación fotovoltaica que el de la propia red. Luego entonces rompe con la naturaleza de una instalación fotovoltaica que en principio pretende ahorrar y rompería con este principio. Por lo tanto, lo considera que haría inviables los proyectos fotovoltaicos. Hacer un real decreto es para hacer viable algo, no para hacer inviable. Por lo tanto, es que se contradice en su propia naturaleza y de nacimiento. Pero luego, además, considera la CNE que incumple con las normativas europeas. Hay varias normativas europeas, entre ellas el PER 2020, del que hablábamos en ese otro programa, en Energía del Futuro, y en 2020 resulta que nos van a pedir números. Nos van a pedir números de energías, de todo el mix energético que consumimos en España. Se nos va a pedir unos porcentajes provenientes de energías renovables. Y España, cuando se le aplicó esto, la respuesta que tuvo fue decir que sí y que además iba a superar esos números. ¡Ole! Muy español. Y luego venimos con este borrador. Bueno, pues en principio, como digo, incumple con las normativas europeas y además también considera la CNE que no valora los beneficios que supone una instalación fotovoltaica. Esto es interesante. Esto es interesante porque muy poquitas veces se nos habla de las pérdidas. Resulta que cuando consumimos, cuando somos clientes de una compañía eléctrica y encendemos la luz de nuestra habitación, resulta que la corriente que nos está llegando a casa, parte de ella se está quedando por el camino, como es lógico. Estamos acostumbrados a ver los cables de alta tensión y pensamos que por defecto siempre nos llega el 100% de esa corriente, cuando resulta que no, que en el transporte se pierde como mínimo un 10% de la energía. Qué poquitas veces nos hablan de esto, ¿verdad? Qué poquitas veces nos hablan de lo que se pierde en energía. Precisamente cuando nos hablan de que las renovables tienen unos rendimientos muy bajos y tal, pero, por ejemplo, si la fotovoltaica tiene unos rendimientos del 20 o del 25%, de aquí a día de hoy a futuro inmediato, a ese 25% habría que añadir un 10% en ahorro que me estoy quitando de lo que es el uso convencional de la red. Y este ahorro beneficia a la red en general, que se ve menos sobrecargada. Pues esto no se menciona. Y de hecho esto se contrapone también con la naturaleza. O sea, se está haciendo inviable algo que beneficia precisamente descongestiona la red, por lo tanto beneficia al resto de usuarios de la red. Y no se están valorando esos beneficios, sino que aquí se está penalizando más bien. Y por otra parte, ese peaje de respaldo, digamos que se está contradiciendo pues con ese anteproyecto ley del sector eléctrico que casi ha coincidido en tiempo con este borrador, de poquito antes, de julio creo que era, este anteproyecto ley del sector eléctrico. Pues precisamente no se mencionaba el peaje de respaldo en este anteproyecto y sin embargo sí se menciona aquí en este borrador, con lo cual resulta contradictorio. Bueno, pues ya por último, en cuanto al balance neto, lo que se viene a decir es que también resulta contradictorio que tampoco, o mejor dicho, que sí se contempla en ese anteproyecto que decíamos antes, de la ley del sector eléctrico. Bueno, pues ahí sí se contempla el balance neto, se está contemplando, y en este borrador pues no se contempla. Luego entonces, este ha sido el informe que ha emitido la CNE. En principio no es vinculante, obviamente, pero desde luego sí ejerce como organismo regulador y es lo que ha venido a decir en este informe. Con lo cual la noticia es buena porque digamos que absolutamente todo el mundo menos uno está de acuerdo en que el borrador del Real Decreto digamos que a nadie beneficia y que no viabiliza las instalaciones fotovoltaicas, por lo tanto. Pero antes de terminar con esto me gustaría repasar un aspecto que no he visto en el informe de la CNE, pero que sí he visto en algunas fuentes que dicen, y es que por otra parte también se ha propuesto que la sanción, en este borrador se decía que toda instalación fotovoltaica de autoconsumo debe estar dada de alta, debe ser inscrita, ¿no? Bueno, si a alguien se le ocurre no inscribirse, poner un panel fotovoltaico en su casa y no inscribirse, esto según el borrador sería considerado una falta muy grave y sancionado entre 6 y 30 millones de euros.
Estamos oyendo bien, entre 6 y 30 millones de euros. A mí me gustaría ver por un agujerito cuando redactan este tipo de borradores en qué están pensando. O sea, en un país como España, que tenemos unas tasas de paro por encima del 26% del activo y que los pocos que trabajan precisamente tienen unos sueldos, iba a decir muy normalitos, pero vamos a decir que algo menos que normalitos, y resulta que si yo pongo un panel fotovoltaico en mi casa, lo mínimo que se me aplica como sanción son 6 millones de euros. Es que ni en 20 vidas que nazca puedo pagar yo esa multa. Entonces, ¿qué ocurre? Si alguien pone un panel fotovoltaico en su casa, se le va a sancionar con 6 millones y por defecto, como no lo va a poder pagar, se le va a meter en la cárcel por poner un panel fotovoltaico. Bueno, pues en principio lo que viene a decir el informe, según he visto en fuentes, es que de ser muy grave pasaría a ser una sanción grave. Pero esto, no obstante, no lo voy a afirmar porque no lo he visto yo personalmente en lo que es el informe. No obstante, el informe es muy amplio y bueno, pues no lo habré visto, me habrá pasado inadvertido. Bueno, pues tocados todos estos aspectos, bienvenido sea el informe de la CNE y esperemos que ese borrador pues haya quedado en una mera broma del Ministerio de Energía y que bueno, se venga a redactar uno más acorde con lo que sería viabilizar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en España. Nada más. Muy buenas noches.